Vamos adelante con el tema de las famosas tablas de mortalidad. Muy importante, vámonos a la historia antes de continuar con lo mencionado en las diapositivas que nos ha preparado Edwin sobre el tema de vida. Pero vámonos un poco a la historia. ¿Qué dice la historia? La primera tabla de mortalidad en las postrimerías del siglo XVII, concretamente en el año 1693, el afamado astrónomo inglés Edmund Halley construye una tabla de supervivencia o de mortalidad que lleva su nombre. No obstante, esta tabla tenía una serie de imperfecciones y fallas que sirvieron de todas maneras como una guía para que en el siglo XVIII se perfeccionen, pero con una base matemática apalancada en las estadísticas, las probabilidades, las matemáticas actuariales y otras disciplinas inherentes a la vida humana. Vamos adelante entonces con la tabla de mortalidad. ¿Qué son las tablas de mortalidad? Ya nos va a explicar Edwin más adelante, pero leamos el texto que nos dice. Son herramientas estadísticas. Volvemos a las matemáticas. ¿Sí se dan cuenta? Volvimos a las matemáticas. Son herramientas estadísticas que sirven para conocer la probabilidad de ocurrencia de un siniestro en el seguro de vida. Es decir, el hecho de que la persona fallezca o sobreviva a una fecha determinada, tomando como referencia una masa lo suficientemente amplia de datos. Estas tablas son la base para fijar de manera objetiva las primas aplicables a las diferentes modalidades que se comercializan por las entidades. Para ello se recogen el número de personas que fallecen y viven en cada año de edad dentro de un grupo humano amplio y cerrado. Miden por tanto la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Se pueden encontrar diferentes clases de tablas de mortalidad. Las más recomendables son las basadas en la propia experiencia de cada compañía y en estadísticas de mortalidad de su propia cartera de asegurados. Sin embargo, lo más frecuente es emplear tablas estándar proporcionadas por reaseguradoras en base a la población del país. Tablas generacionales nos indica esta diapositiva. Tan importante entonces, Edwin, las tablas de mortalidad en el análisis del seguro de vida. ¿Por qué son tan importantes, Edwin, con tus palabras, si eres tan gentil para ampliar esto que hemos leído? Son importantes porque es la base del seguro, es decir, para asegurar cualquier tipo de bien o el tema que estamos hablando ahorita de las personas, los seguros se basan, como tú decías, en la ley de los grandes números y en la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Es decir, en la parte de seguros de personas y específicamente en la parte de vida, nosotros debemos contemplar y tener una estadística técnico-actuarial lo suficientemente bueno para que cuando saquemos un producto no tengamos ningún inconveniente en insuficiencia de prima o aguantar los ratios de siniestralidad, que para eso está la compañía de seguros, especialmente si eres una compañía de seguros que va a ingresar en el tema de vida individual y a lo mejor no tienes masa crítica en un colectivo. Se recomienda en ese caso pegarte a la experiencia o la tabla generacional que tenga un reasegurador o pegarte a la tabla que diga cada país. ¿Sí? Si tú lo sacas como estadística pura de tu cartera, seguramente el resultado que vas a tener no es eficiente porque no tienes una cartera con 1 millón de asegurados, por así decirte. Si tienes solamente 5.000 personas aseguradas, evidentemente la tarifa va a ser totalmente diferente a la que compares con 1 millón de personas. Vas a tener costos, por ejemplo, mucho más elevados o vas a tener desviaciones en cuanto a la edad, tal vez. Vas a tener inclusive personas con edad distorsionada, es decir, vas a tener como un grupo concentrado, a lo mejor que la edad media de muerte es 40 años, cuando la edad se dice que la edad de supervivencia del ecuatoriano promedio es hombres 70 años, mujeres 75. Entonces puedes tener casos en donde si no aplicas bien esta base de ciencia actuarial, puedes tener inconvenientes tanto en la tarifa como en el ramo per se en la compañía de seguros. Por eso es base contar con una buena estadística actuarial, una buena tabla de mortalidad y que la revises frecuentemente. Se dice que lo más sano es revisar tu tabla de mortalidad, tu tarifa de vida, por lo menos una vez cada 5 años.
Muy importante, entonces, fíjense ustedes, amigos, para la información de todas las personas que están aprendiendo, tan importante la actualización de toda esta información, porque es un tema dinámico y mucho más del seguro de vida. Hay que estar constantemente actualizando y sobre todo el tema de las tablas. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Ahí está un ejemplo de una tabla de mortalidad que normalmente se analiza ahí, pues se analiza la edad, el número de supervivientes, como decía Edwin. Cada año cuántas personas viven, cuántas personas fallecen, probabilidad de que la persona de esa edad viva un año. Entonces ahí están en estas tablas indicadas todas esas posibilidades, probabilidad de fallecer de una persona en una edad determinada, la esperanza de vida en años a esa edad, la tasa instantánea de mortalidad. Todos esos detalles están explicados en el tema de las tablas de mortalidad. Muy importante, fundamental análisis para el proceso de aprendizaje del seguro de vida. Vamos adelante fíjense ustedes, aquí tenemos una diapositiva muy interesante. Todos estos temas de las tablas de mortalidad han sido fundamentadas en el sistema tontino. Volvemos rápidamente a la historia. Uno de los últimos procedimientos antes de la utilización de las tablas de mortalidad constituye el sistema tontino, cuando por el italiano Lorenzo Tonti en el siglo XVIII. Este sistema consistía en reunir un grupo determinado de personas de edad y características similares, fíjense ustedes, donde cada miembro del grupo aportaba un capital y aspiraba recibir una renta vitalicia en base de los capitales de los miembros del grupo que iban falleciendo. Este principio es el generador de los mecanismos y procedimientos utilizados por el seguro de vida actual, convirtiéndose en una doctrina del contenido social, técnico y científico, donde tienen validez prioritaria y principal, entre otros elementos, los conceptos de interés asegurable y de buena fe. Fíjense ustedes el sistema tontino. Probablemente, Maggie, tú conocías que toda esta ciencia matemática se fundamentaba en todas estas circunstancias de Lorenzo Tonti, donde, bueno, no es que es tontito, más bien todo lo contrario. El sistema es tontino porque viene de Lorenzo Tonti allá en Italia, que diseñó todas estas cosas interesantes, parte de la historia. Fíjense que hemos hablado de temas matemáticos, pero Edwin, fíjate que tú dijiste hace un momento, el tema de las tablas de mortalidad se fundamentan en dos leyes matemáticas, ya lo analizaste, pero tan importante recalcar, son dos ciencias matemáticas la que se nutre el seguro de vida en cuanto a tablas de mortalidad. Por un lado está el cálculo de probabilidades, fundamental, y por otro lado la ley de los grandes números. Así que, Edwin, tan importante consolidar este aspecto desde la perspectiva matemática en el seguro de vida. Tan importante entender estos dos instrumentos técnicos científicos que los trabajamos en el módulo de base técnica y legal, los entendimos cómo funcionan, pero ahora vienen a ser de alto impacto en el seguro de vida, tanto el cálculo de probabilidades como la ley de los grandes números, Edwin. Claro, en este caso, mira, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? La ley de los grandes números se aplica en base a las edades, ¿no? Porque ahí estamos viendo que cada 100.000 personas de 25 años, de cada 100.000 mueren 3. Entonces, por ahí ya tú tienes una tasa de riesgo. A esa tasa de riesgo tienes que aplicarle el factor de desviación, el factor de siniestralidad, las reservas que apliquen, el factor técnico de utilidad, la comisión del corredor, los gastos de adquisición, y tendrás una tasa bruta total al cliente en cuanto a los individuales. En cuanto al corporativo, ahí sí entra la parte también técnica, porque ahí vamos a ver no solamente la edad actuarial del grupo, ¿sí?, sino que vamos a analizar el efecto de siniestralidad y también vamos a analizar el riesgo de ocupación de ese grupo de personas. Entonces lo que se suele hacer allí es colocar edad promedio, pero luego lo veremos en la época de suscripción, y se colocan factores de ajuste en sobretasa, que eso también aplica en individuales, porque en el individual no solamente se mira el riesgo de la edad, se mira el riesgo de ocupación, el riesgo médico. Tal vez en los grandes corporativos no se ve tanto el riesgo médico, pero sí el ocupacional. Entonces allí tú aplicas no solamente el factor
el factor de edad, sino el factor de recargo por siniestralidad, el factor de recargo por tipo de grupo, el factor de recargo por ocupación y el factor de recargo por horarios, que también en algunas pólizas, en algunas compañías de seguros lo hacen. No es lo mismo el turno de la mañana que el turno de la noche. El turno de la mañana posiblemente en el maseo es menos expuesto que el turno de la noche, ¿sí? Entonces, son muchos aspectos que se tienen que ver en cuanto en el seguro de vida concierne, y esto tiene que ver mucho con la técnica matemática, con la técnica estadística, con el análisis técnico actuarial y con la ley de los grandes números definitivamente. No es lo mismo tener una cartera de 1 millón de asegurados a que tener una cartera que empiezas recién con vía individual, tienes 100 y se te muere uno, la prima de 10 años se te fue. Entonces, lo iremos viendo en el transcurso del módulo, las diferentes opciones que se tienen para manejar ese tipo de cartera, y también lo veremos en el módulo de reaseguro. Pero bueno, más o menos esa sería la explicación desde el punto de vista. Muy bien, Edwin, muchas gracias por tu comentario.